Amén, gloria al Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar una vez más aquí en tu lugar santo, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que tocas nuestros corazones, que ministras nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que sea usted abriendo nuestros oídos espirituales, que sea usted, Señor, limpiando los aires de este lugar y llévese todo espíritu inmundo, Señor, que quiera robarse, Señor, la atención, papá, para que no quieran recibir, amado hermano. Abra sus oídos espirituales, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a hacer este toque de shofar. Amado hermano, abra en el nombre de Jesús sus oídos. Bien, aleluya. Dos palabras, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado en esta semana, pero es necesario que usted siempre salga con su arma, que su arma, su espada es la Biblia. Amén. Amén, amén. Vamos a leer una primera parte de 1 Corintios capítulo 5. Amén. Dice la palabra del Señor. La leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto se oye, capítulo 5, amado hermano, de 1 Corintios, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, amado hermano, aquí está Pablo hablando y nos está diciendo la palabra de Dios, que entre nosotros, porque todos aquí somos creyentes, todos aquí, aunque no quieran apartarse del pecado, tienen un propósito hermoso. Y mire lo que está diciendo el Señor, que la palabra hoy nos examina y hay dentro de nosotros personas que practican la fornicación. Ahora, la fornicación no solamente es el sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Porque debemos estar casados. La fornicación también es la masturbación, que es fornicar con mi propio cuerpo. Todo pecado sexual que tenemos cuando no cuidamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Entonces el Señor dice aquí en su palabra que ni siquiera la gente del mundo está practicando de tal manera la fornicación como lo está haciendo su pueblo. Personas creyentes, siervos del Señor, practicando la pornografía, la fornicación con su propio cuerpo a través de las imágenes. Eso lo está viendo el Señor. Y hoy el Señor dice que el ejemplo que Pablo está trayendo aquí, que entregaron a esa persona a Satanás, ¿qué significa? Que esa persona, la carne, muere a través de una enfermedad, de cualquier circunstancia, para que su alma pueda ser salvo y se pueda arrepentir. Porque hasta que muchos no son entregados a Satanás para que lo devore, a través del espíritu de muerte, a través del espíritu de la enfermedad, hay muchos que tienen que ser entregados a Satanás para salvación. ¿Qué significa eso, hermano? Que van a caer en la pandemia para que se puedan salvar. Su carne va a ser entregada a Satanás.
porque el espíritu de muerte que está rondando y que va a entrar a los hogares donde no está el Espíritu Santo de Dios ni esa persona ha recibido al Señor, viene a través de la enfermedad, viene a través del terremoto, viene a través de la hambruna, de la espada. Amén. Amén. O sea, si nosotros no damos frutos ahora, si nosotros estamos mal, el Señor nos va a salvar el alma, ¿verdad? Porque ninguno de sus se perderá, pero así como por fuego, o sea, por amén. Juicio, por dolor. Por juicio, por dolor. Entonces no tenemos que esperar ese proceso porque ya nosotros vivimos lo que es una pandemia. Anteriormente seguramente hubiésemos dicho, no, eso no va a pasar. Pero ya nosotros hemos vivido lo que es el juicio de la peste. Amén. Amén. Dice el verso 6 en adelante, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo estaba hablando de la fiesta, amado hermano, de la Pascua, que estamos a pronto a celebrar el año bíblico. Y usted tiene que entender que un poco de levadura, no, pero es que el Señor a mí me sacó de la droga, del alcohol, vamos a suponer, ¿verdad? De la fornicación, del adulterio, pero yo de vez en cuando digo malas palabras. Usted le echa un poquito de levadura a la masa con la que está haciendo el pan y va a crecer. Entonces, un poquito de cosa indebida en nosotros y va a leudar toda la masa. Es decir, el Espíritu Santo es santo, santo, santo. Y si nosotros como siervos estamos caminando en santidad, pero de repente se nos revuelca la ira y se nos salen dos malas palabras, eso ya es suficiente para que el Espíritu Santo se vaya y la masa se contamine. Es decir, todos nosotros estemos contaminados. Ay no, pero es que me dio pena con la vecina y yo le eché una mentira. Bueno, ya esa poca levadura daña toda la masa. Porque el Espíritu Santo es 3 veces santo, es decir, no hay manera como nosotros, bueno, Señor, quédate conmigo mientras yo echo una mentirita de vez en cuando. Yo no sé si les había contado, pero en una ocasión el Señor, cuando comenzó ese proceso de santidad, me dijo, te voy a demostrar cuán mentirosa eres. Y hoy vamos a hacer un ejercicio, así me dijo el Señor, para que te des cuenta cuántas mentiras echas en el día. Y yo les contaba, o si no lo habían escuchado, les repito, que en un momento cuando me levanté, mi esposo me preguntó la hora. Y yo quería que mi esposo no se demora. Ustedes saben que hay personas que se demoran cambiando. No solamente algunas mujeres. Algunos hombres se demoran cambiando. Y, amor, yo quería salir rápido, hacer ejercicio. En ese momento vivía para el mundo. Y yo quería que él saliera rápido. Y el Señor me dijo, vamos a empezar, que tú contigo voy a empezar tu proceso. Te darás cuenta cuán mentirosa eres. ¿Qué hora es? Ya son las 5. Faltaban 20, pero era para que saliera rápido. Y dice la palabra que los mentirosos no entran al reino de los cielos. El Señor está viendo pueblo mentiroso, que es idólatra. ¿Sabe por qué? La idolatría no es solamente el que tiene una imagen de yeso en la sala. No, hay gente que idolatra al marido, la mujer, los hijos. Y por los vecinos, los hermanos, los amigos, la mamá, el papá. Y por estar bien con esa gente, son mentirosos 24 horas al día. Todo el tiempo están mintiendo para que no sean hallados en la mentira, para que esa persona se sienta bien, y mentira tras mentira. ¿Amén? Entonces, hoy el Señor nos está diciendo que un poquito de levadura va a hinchar toda la masa. ¿Amén? Amén. Dice el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente, dice Pablo, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, que tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Amado hermano, tristemente, a veces
lamentablemente, dentro del pueblo de Dios, hay gente que practica el pecado. ¿Qué está diciendo el Señor? Apártense de ese que dice que es evangélico, pero es completamente pecador. Apártense. Hoy en el nombre de Jesús nosotros tenemos que tener esa claridad. Ahora, pertenecemos al mundo. No somos pertenecientes a este mundo, pero vivimos en este mundo. Dice la palabra que vivimos en el mundo, mas no militamos en él, que las cosas de este mundo no deben de llamar la atención para nosotros, sino las cosas de arriba. Amén, así es. Entonces, si nosotros podemos tener un vecino bebedor, alcohólico, no se ha convertido, no hay problema. Pero ¿sabe qué es triste? Alguien que dice ser cristiano es bebedor, alcohólico y adúltero. Entonces, de esa persona, dice la palabra, aléjate, tenlo a metros, a distancia. Porque es peligroso, porque se está burlando de la presencia del Señor. Allá afuera todavía no le han conocido, pero ya nosotros hemos recibido. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, mire, usted no se deje distraer y reciba esta palabra, porque el Señor le hablaba a mi hija y le regalaba Gálatas capítulo 5. Yo quiero que compartamos del verso 16 en adelante al verso 26. Dice la palabra del Señor, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. Ahora, ¿qué está diciendo la palabra? Que nosotros somos carne. Pero que cuando nosotros somos protegidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a dejar de hacer las obras de la carne. Pero cuando rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos la palabra, ay no, qué aburrido es la iglesia, yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero que me digan, ahí va la cristianita, yo no quiero cambiar mi forma de vestir. Nosotros estamos en los deseos de la carne. Ahora bien, ¿cuáles son esos deseos? Dice la palabra de Dios en el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, hermano, aquí hay un listado de obras de la carne. De todas esas el Señor nos ha sacado. Pregúntese usted si usted está practicando. Pregúntese si usted es una persona pleitosa. Pregúntese si usted es una persona con ira, con contienda. ¿Sí? Que todo el tiempo le gusta, como dicen en Venezuela, camorrero. ¿Qué es camorrero? Peleonero. Que le gusta estar peleando todo el tiempo. A, B, C, D. Todo lo contradice. ¿Sí? Y siempre está amargado. Eso es una obra de la carne, de Satanás. Amén. Que sea reprendido en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana, y ellos cuando hablan de la palabra celo, pues se nos viene enseguida en nuestra mente, ¿verdad? Que es celo entre esposo, entre marido y mujer. Y no, es a veces contra nuestros vecinos, contra el prójimo, nada más no es celo de pareja que se le viene a la mente, ¿verdad? El Señor me hacía hasta eso porque dice, Señor, espíritu de celo, Padre, tú que todo lo escudriñas, Señor. Tú sabes que no hay en mi corazón, pero me dijo el Señor, pero celos entre vecinos, celo con tus amigos, celo con... Claro, miren, yo tengo una sobrina que celaba demasiado a mi hija. Si alguien se acercaba, una amiga nueva a mi hija, mi sobrina, y ya no le hablaba a nadie y no quería que la miraran, eso se llama espíritu de celo. Y es una herencia de maldición. Entonces, espíritu de celo entre hermanos, que tú lo quieres a él, que lo miras a él, que a él sí le miras, que a él sí no, que a mí no, que a mí sí. ¿Sí? Usted reprende y aparte de eso, castigue eso. Porque eso es un demonio, hermano, que trae división entre las familias. Y por eso usted ve hoy hermanos de 40 años que tienen odio en su corazón. Porque desde pequeños estuvieron con ese espíritu de celo en su familia. Y Caín mató a Abel por eso. Y Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidioso, por celoso. Amén. Entonces, borracheras, envidia, lascivia, ¿sí?
Todo eso son obras de la carne. Ahora dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Por eso nosotros como padres tenemos que exhortar a nuestros hijos. Hay algo que yo sufrí mucho y fue la preferencia de mi madre hacia mi hermano mayor. Entonces digamos que yo era como despistada y yo como que no me daba cuenta, no es que lo sufrí de que me morí, no. Entonces, pero cuando yo tuve mis hijos, yo hice reglas en mi casa para provocar lo contrario. Entonces yo iba a algún lugar y le traía a uno. ¿Y qué es problema? ¿Qué pasó? No, mami, todo bien. Ah, bueno. Para evitar eso que fue tan malo en mi familia, la envidia, los celos. Entonces, siempre como padres enseñamos a nuestros hijos a que sean celosos. Hay que darle un pan a él y uno al otro porque si no se pelean. No, hay que darle al que tiene hambre. Hay que darle al que necesita la camiseta porque no tiene la camiseta, se le rompió, es la única que tenía, qué sé yo. No, hay que comprarle una y una porque después pelean. Usted es el que ha provocado ese espíritu de celo y de contienda entre sus hijos. ¿Sí? Amén. Y entonces acostumbran a la familia, van a comprar el otro niño y que, ay, lo mejor otro día porque hay que comprar a los 4 peladitos que están las primas, los primos. No, hay que enseñar a nuestros hijos, amado hermano, a que no es... Mire, si usted no sabe que el derecho de la igualdad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, mira, ven acá, hay un pan, mitad para ti, pártelo igualito para que no peleen. Usted está provocando el espíritu de celo, de envidia, de contienda en sus hijos. Usted tiene que partirlo a propósito, más grande y más pequeño. Y al envidioso y al peleonero le da el más pequeño hasta que aprenda y reprenda ese demonio, porque usted no puede permanecer con los demonios en su casa. ¡Aleluya! Usted tiene que enseñar a sus hijos que el primero come el otro hermano. Asegúrese de que su hermano coma primero. Yo le he enseñado a mis hijos así. Tú tienes que asegurarte que tu hermano coma primero y de último come tú. A mí, papito, Dios me enseñó eso. Yo lo aprendí del Señor. Y yo decía, siempre tiene que comer todo el mundo primero, yo como de último. Y mira, mamá, yo voy a echar una historia, pero no voy a contar los protagonistas. Pero un día, el Señor me puso el sentir de compartir una comida en una iglesia. Yo sé que aquí van a escuchar parte de la historia, pero usted preste atención. Yo llevé la comida y habían unos hermanitos que no habían ido. Pues yo me preocupé porque ellos no habían ido y yo me paré. Mira, fulano, hazme un favor, guarda esos alimentos. Vamos a mandárselo a fulano, vamos a mandarle los alimentos para que lo prueben, porque es raro que no hayan venido. Hermano, yo llevé unos platos, llevé de todo. Y cuando yo veo que la comida la echaron en una bolsa, yo soy de las que aguanto, pero no me aguanté. Le dije, hágame un favor y vaya y me sirve eso en un plato. Y yo llevaba una inconformidad en corazón, hermano, yo iba mal. Y me fui para mi casa. Y en mi casa el Señor me levantó y me dijo, diles que no están ahí porque los voy a roer. Así, hermano, con una rabia que tenía el Señor. Porque el Señor dice, ¿me amas? No puedes decir que me amas cuando le niegas un vaso de agua a un vecino. Porque en el vecino yo estaba esperándote. Amén. Dice la palabra, si me amáis guardaréis mandamiento, y después más adelante Jesucristo dice que el mandamiento que Él nos manda a guardar para que en verdad debemos que nos amemos los unos a los otros. Unos a los otros. Entonces, usted no está bien cuando usted está ahí. Ven acá, ¿qué te pasa? Es que tú mereces esto, tú mereces lo otro. No. A los niños, a los hijos hay que enseñarlos a que se amen unos a otros, a que sirvan unos a otros. Eso y que yo te mido 2 deditos, que 2 deditos, que 4 deditos, que para ti más, que para mí menos. Eso es del diablo, hermano. Y usted tiene que reprender eso en su casa, porque eso causa división. Usted tiene que de tal manera que su hijo le sirva primero, es mi hermano. Yo he visto casos, amado hermano, de personas que no son creyentes ni evangélicos.
Niños de 5 años que por la necesidad le toca cocinar a su hermanita. Y ese varón no tiene a Cristo. El papá es alcohólico, la mamá es prostituta. Eso es un desastre, una porquería en su casa. Pero ese niño primero le sirve a todos sus hermanitos. ¿Sí ven? Por eso es que el castigo y el juicio de Dios va a comenzar por casa. Porque hay gente afuera que se porta mejor que nosotros. Hay gente que nunca ha pisado una iglesia, hermano, que tiene mejor testimonio que los evangélicos. Hay casa de evangélicos que es una matanza todo el día. ¿Qué hacemos? Reprende ese espíritu de celo, de envidia. No puede permanecer en su mesa. Yo un día estaba comiendo, el Señor, lo hablábamos ahorita con Lenny. Y uno de los dones que ustedes tienen, todos tenemos ese hermoso don, del don de discernimiento de espíritu. Y yo estaba comiendo, hermano, y yo olí, escuché, sentí con mis sentidos el don, el demonio del egoísmo. O no sé si era egoísmo o era envidia. Y yo empecé, un momentico, es que aquí no vamos a comer, nada más vemos 3, mis hijos y yo. ¿Qué pasa aquí? Porque eso sí, todo el mundo estaba así. Porque yo le doy la gloria al Señor que me ha dado el discernimiento. Yo no necesito que no es que la mala cara no existe en mi casa. La mala cara no existe. Eso no puede existir. Eso no lo tolero yo ni 30 segundos. 30 segundos no tolero yo ese demonio al lado. Me molesta sobremanera, hermano. Y yo sentí, pero yo lo olía. Paremos todos los tenedores, los cubiertos, no sé cómo le dicen allá en los países de las hermanas que están ahí conectadas con nosotros. Paremos todo, ¿qué pasa? Porque yo con este demonio no puedo comer en la mesa. Aquí hay algo, aquí se está moviendo algo. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que el pueblo de Dios se mueve en medio de demonios como si fueran peor que los impíos. Y somos creyentes. Como lo decía este 1 Corintios, que ni aún se nombraba fornicación entre los gentiles, y hoy pasa con diferentes pecados. Amén. En el pueblo, la gente del mundo, el borracho, el alcohólico. Vecino, ¿cómo amaneció? Mire lo que le trae, borracho, alcohólico. Da la vida por usted. Y a veces como creyentes estamos nosotros matándonos dentro de nuestra propia casa. Yo no le estoy hablando afuera. Dentro de nuestra propia casa, ¿cómo estamos en nuestra casa? El Señor le decía a mi hija ayer antier, y eso era para nosotros. O sea, cuando yo le digo de nosotros, de un grupo de hermanos que son de varios países, ¿verdad? Para ustedes ahora que lo están escuchando. Te contaré una historia, Caín y Abel. ¿Sabe qué demonios se mueven ahí? Celos y envidia. Por eso Caín mató a Abel. Entonces nosotros no podemos ser así porque se supone que estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, ahora viene todo lo contrario. ¿Cuáles son los frutos que ustedes y yo tenemos que tener? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces en su casa se está poniendo la cosa fea porque a veces está el ambiente pesado. Y yo soy de las que, Señor, ayúdame, no puedo, ya me estoy muriendo aquí, Señor, ayúdame, por favor. Pero para que no se levante ningún demonio de ira, ni de contienda, ni de visión. Hasta yo, sujetando la carne. Señor, no puedo. Porque es que ya, ¿sí? Porque es que yo no le puedo dar placer a la ira. No puede ser que eso esté en mí. Ahora, porque dice la palabra que por mi boca no pueden correr 2 clases de agua. Yo no puedo tener 2 clases de dioses. Entonces el Señor hoy nos está exhortando, amado hermano, con esta palabra que le entregó al pastor y a Lorenzo Sofía, de que primero nos apartemos del pecado, que somos creyentes. Tenemos que dejar de ser hipócritas. Y a una cosa, que cuando el Espíritu Santo está en usted, usted rechaza el pecado. Por eso cuando nos levantamos en casa y no todos en casa se levantan, va a haber división. ¿Por qué? Porque usted no le va a aceptar a sus hijos, usted no le va a aceptar a su esposa, usted no le va a aceptar a su esposo el pecado. Depende quién es el creyente. Usted va a estar exhortando. Usted, si su hijo dijo una mala palabra, usted no va a reírse. No, usted va a reprenderlo y a castigarlo. ¿Sí? Porque eso está mal. Ah, que no te gustó, ahora te castigo el doble hasta que te guste. Y de ahí no te paras.
Como le dije yo a mi hijo cuando mi hijo no era creyente, Nini, de paso el Señor te mandó a decir que tienes el don de recibir cartas. Don de recibir cartas por parte del Espíritu Santo. Le dijo a mi hija, le dictó una carta y le dijo, tienes el mismo don que tiene Nini. Mi sierva Nani, perdón. Así le dijo a Lorenzo Gil. Tienes el don de escribir cartas igual que mi sierva Nani. Y mira, mi hija ni te conoce. El Señor, toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, entre nosotros no puede haber esa clase de demonio. Ni en nosotros, ni alrededor de nosotros. Ahora, hermano, ¿cómo hago si mis hijos no son creyentes? Torture los hermanos espiritualmente hablando. ¿Cómo se tortura espiritualmente hablando? Con castigo. Usted no se para de ahí hasta que aprenda a respetar al Señor. Usted no se para de esa silla, como le decía yo a Santiago. Tú y yo, mi hijo cuando no era creyente. Bueno, él nació creyente, pero en un momento el Señor le mostró la vida hipócrita que él tenía. Y empezó ese combate conmigo. Tú y yo somos de bandos contrarios, estamos de enemigos. Y aquí se hace lo que el Señor diga. Y eso era una matanza todo el día, hermano. Todo el día era una corrección, castigo. Él me quedaba debiendo. Él pasaba de largo la semana, los días castigados. Ven acá, te castigué 2 días. Ahora te adiciono 1, van 3, todavía no has terminado y ya empezaste el 4 castigo. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me van a cobrar el alma de mi hijo. Yo no puedo tener un espíritu de alcahuetería. Porque entonces se muere él y me muero yo. Y no estoy hablando de la muerte física, de la espiritual. Porque el Señor nos pide cuenta por la crianza de nuestros hijos. Y tenemos que exhortar el pecado, les guste, no les guste. Porque no puede ser que en una casa de un creyente se mueva el espíritu de contienda ahí en nosotros. Y empezamos a justificarnos, él tiene la razón, no, yo no quiero escuchar historia, estoy todo castigado. Mis hijos, mi hija tiene 16 y mi varón tiene 14. Y si han discutido eso de que es que le dije a Loren y no le gustó, esas son las discusiones, 3 veces. Yo creo que la 4ª no se da. Recuerdo un día que les dije, entre ustedes no puede haber discusiones porque son creyentes, son hijos del impío. Ojo, cómo se hablan y cómo se miran, porque estoy sintiendo el ambiente incorrectamente. Y fue la única vez que me acuerdo yo, hermano, reciente del Evangelio, que yo les llamé la atención de esa manera. Porque es que no puede haber una opción de estar con los demonios sentados a la mesa. No puede ser, porque al menos que nosotros también estemos mal. ¿Sí? Eso era antes que yo estaba en todo. Entonces ellos estaban en ellos y cada quien con sus demonios. Ellos con los de ellos y yo con los míos y no pasó nada. Mamá perdió, papá también, pero ahora si está la luz del Espíritu Santo, el Señor nos está llamando a nosotros a que no tengamos estas manifestaciones de la carne. ¿Amén? En el nombre de Jesús, esta palabra, amado hermano, recíbala en su corazón. Pídele al Señor el amor, el gozo, la paciencia, la templanza, para estar firme en el camino de Cristo. Amén. Como hablamos ahorita, que dice el verso 26, que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahora, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no permita, hay 2 demonios que atacan a la iglesia: al creyente, al que está firmemente queriendo limpiarse cada día más, ese que ya dejó todas esas obras de la carne, la vanagloria y la envidia. Ay, yo veo que el pastor ahora habla en lengua y yo no. Un día de esto vamos a hablar de los dones espirituales. El don de lengua es un don. Lenguas, no el idioma español, inglés, francés, no. Lenguas extrañas, espirituales. Ay, ahora el pastor tiene el don de lengua y yo no, Señor, pero porque a mí tú no me has dado el don del... Ay, no, es que la hermana soñó y a mí, ¿por qué no? No, eso ataca a la iglesia. La envidia y la vanagloria, porque ya usted predica, porque usted es espiritual. De profetas, pastores y evangelistas, vanagloriosos y envidiosos, está el infierno lleno. Entonces, aguardar nuestro corazón, hermano, delante de la presencia del Señor. Que no haya envidia, que no haya celos, que no haya contienda, que no haya lujuria. Si ya usted conoció al Señor, el Señor lo sacó, usted tiene como varón salir con sus ojos
presentados al Señor. Señor, yo te presento mis ojos, mis oídos. Si hay un amigo que antes echaba chistes vulgares, qué pena, hermano, pero yo acepté a Cristo en mi corazón y yo no quiero escuchar eso. Le va a costar la amistad, pero eso hay que hacerlo. ¿Verdad? Usted no puede, porque eso se llama idolatría. A estar bien con el hombre, con el amigo, el papá, la mamá, el hermano, el cuñado, el que sea que le esté hablando porquería, y usted hace que el Espíritu Santo se vaya. Es por eso que nosotros, amado hermano, tenemos que ser guiados solo por el Señor, para que usted no le dé miedo tomar decisión, sino que usted esté firme ahí, firme, en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por hemos compartido tu palabra. Padre, ayúdanos a tener frutos del Espíritu Santo, Señor. Que nosotros no tengamos frutos de la carne, sino frutos del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanos.